Yo diría, bueno, ya en las últimas horas de antes de ayer o la madrugada de ayer, y que es la noticia de esta semana, y es el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Para hablar bueno, lo que ha dejado, de algunas particularidades de su paso por la política, estamos en comunicación con Fabio Abraham, dirigente de la UCR. ¿Qué tal, Fabio? Buen día. Fernanda y Facundo. Hola, buen día, Fernanda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Fabio? Bueno, un placer. Te conocí hace no mucho aquí en los estudios de realpolitik.fm y ya hablamos ahí del expresidente que no venía bien de salud. Lamentablemente, bueno, hoy tenemos que hablar de su fallecimiento, pero muchos meses de pelearla ha estado de la Rúa, ¿no? Peleándola en cuanto a la salud. No, sí. Yo creo que la estuvo peleando mucho tiempo. Es una enfermedad difícil, la de él, aunque si bien no murió de la enfermedad que estaba teniendo, fue un problema cardíaco y renal. Venía peleando contra un cáncer hace un tiempo, ¿no? ¿Un cáncer de qué? De colon, un cáncer de colon. Hasta ahí, por lo menos hasta donde yo sé, porque esto fue muy manejado en la intimidad de la familia, ¿no? Pero en principio la peleó y bueno, fue otra de las tantas peleas que dio, ¿no? Porque desde que dejó el gobierno vivió peleando para defender fundamentalmente su honestidad, no tanto las acciones de gobierno, ¿no? Sino su honestidad y bueno, y fue sobreseído de todo, ¿no? Ahora, esto a él, Fabio, recordemos, te elegimos un poco por el tema de que vos tuviste contacto con él. ¿De qué fecha a qué fecha estuviste como más cerca o lo frecuentaste más? No, mira, yo en el gobierno de él ocupé funciones acá en Lomas, en el distrito donde pertenezco, sí. Y después de que dejó la presidencia, a partir de las redes sociales, me conecté con él, he chateado un par de veces, le he preguntado cosas, digamos, fue posterior al gobierno, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, me he sacado algunas dudas, ¿no? Porque como militante político en algún momento me generó duda un montón de cosas que se hicieron, ¿no? Ahora, ¿qué apertura, y eso habla bien de vos, en cuanto a quererte sacar dudas con él en vida, no dejarte llevar? Recordamos, sos un dirigente del radicalismo y ayer se estaba hablando de una interna, que algunos la llaman más feroz que la del peronismo. ¿Cómo decirlo, no? En aquel momento estaba muy cercana a la Franja Morada aquí en la Ciudad de La Plata y realmente, no sé si es momento para decirlo, pero no se hablaba bien de la Rúa. Hay sectores del radicalismo, y esto debemos decirlo, Fabio, que no lo han acompañado en su momento. ¿Vos qué crees? ¿Cómo haces la reflexión? Yo creo que de la Rúa representó a un sector, digamos, que no era el natural que en ese momento conducía al partido, ¿no? El 90% de nosotros somos alfonsinistas, creíamos en un partido socialdemócrata, por no decir de centro-izquierda, ¿no? Y de la Rúa no representaba eso. Ahora, si vos tomás al radicalismo como una concepción de valores, sí lo representaba muy bien, o sea, nadie le discute el radicalismo. Y todos creímos que, bueno, después de hacer una carrera brillante como legislador, como jefe de gobierno porteño, iba a ser una presidencia, digamos, con características parecidas. Claro. Lo que pasa es que, bueno, que el problema de lo que dejó el menemismo en ese momento, porque todo el mundo habla de el tema de la flexibilización laboral, ¿no? Dejó una crisis laboral terrible, cantidad de desocupados, dejó el menemismo, ¿no? Con un 1 a 1 que todo el mundo lo critica a De la Rúa. Mira, vos fíjate, justo yo le defiendo, o sea, en lo personal, no como gobierno, porque en aquel momento seguramente había que devaluar, y lo decía todo el mundo, pero el tipo había prometido que no iba a devaluar y murió con las botas puestas, dijo yo no devalúo y se fue, porque él había prometido, y la realidad es que la gente no votó, porque no iba a devaluar, porque Duhalde en ese momento, yo me acuerdo que la campaña decía que había que devaluar,
y la gente lo terminó votando de la Rúa porque no iba a devaluar, porque iba a seguir el 1-1. El 1-1. O sea que si él hubiese devaluado, esta realidad hubiese terminado el mandato sin ningún tipo de problema. Ahora, él se trató de mantener el 1-1, que era lo que había prometido en la campaña, y un peronismo fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, sumamente feroz por haber perdido las elecciones y todo eso, termina, si venía caminando por la cornisa, le termina dando el último empujoncito, ¿no? Sí, también para mí, Fabio, ese sector de peronismo está claro, pero bueno, a mí me indigna bastante, ¿no? Del propio partido, digamos, habría que... Yo no he escuchado muchos referentes, digamos, dar un sinceramiento y realmente decir, por ahí no es momento, ¿no? Y más si son términos, pues se ha dicho de la Rúa cosas muy dolorosas, sobre todo para la familia, pero realmente se debe sincerar a ver... pues yo creo que no lo han querido. O sea, él se sintió excluido dentro de su partido, y más en aquel momento, te digo, porque eso se vivió. Yo ya había votado, había estrenado mi voto con la Alianza, con el mandato justo para votar la presidencial de la Rúa, y después en el 2001 hay un sector de radicalismo, se da vuelta automáticamente y le dan la espalda. Yo creo que más doloroso que eso, Fabio... No sé si hay seguro. Lo que pasa es que yo, mira, con respecto a eso, Fernanda, muchos dicen de que hay un sector radical. Bueno, hubo algunos radicales alfonsinistas que sí le dieron la espalda. No fue Raúl Alfonsín el que le dio la espalda, y esto, por haber estado en ese momento en alguna de esas charlas, con Raúl Alfonsín, yo sé que hizo lo imposible para que termine, pero sí. ¿Qué pensaba Alfonsín? Que tenía que cambiar algunas actitudes porque si no se lo iban a terminar volteando. Claro. O sea, a mí me consta, yo saco a Raúl Alfonsín de eso, porque estoy segurísimo que es más, vos pensás que en el 2001 yo iba encabezado la lista de concejales acá en Lomas y Raúl Alfonsín era de senadores. Por lo tanto hicimos campaña juntos, lo hemos charlado, la situación era muy difícil, había un déficit de casi 10.000 millones de dólares, y en ese momento en el gobierno estaban los commodities por el suelo, nos habían cortado el endeudamiento, no había forma, o ajustabas porque no estaba la plata. Él trató de no ajustar, trató de cumplir con ese 1-1, de no devaluar, y bueno, y termina cayendo para poder pagar ese déficit fiscal en el corralito, que en realidad el corralito inicial, o sea, el corralito como corralito lo hace Dualde, no lo hace de la Rúa, esta es la realidad. Lo que hace él es mantener los depósitos y hacerlo nada más que por transferencias bancarias, ¿no? O sea, no poder sacar el efectivo, pero vos querías comprar una casa, la comprabas a través de transferencias bancarias. Era una forma de corralito, yo que sé, pero después que lo profundiza y lo termina de hacer fue Dualde. La realidad es que no había plata, este era el tema, no había plata y bueno, y él pagó esas consecuencias. El problema es que hubo un peronismo bastante salvaje. Vos imaginate que el último intento de la Rúa fue ofertarle un gobierno de unidad al peronismo para salir de la crisis. Bueno, ¿cuál era la postura de la Rúa? Esto lo generaron ustedes, recibimos el gobierno de esta manera, bueno, salgamos juntos de esto. Bueno, el peronismo se negó totalmente. Sí. Ahora, ¿qué? Sí, no, termina que te corto. No, inclusive vos tenés en cuenta que llegado el momento que eso fue, porque hoy es como todo, ¿no? Con el diario del lunes es más fácil hacer el análisis, pero en ese momento para nosotros fue también muy doloroso cuando vimos jurar a Cavallo como ministro de la Rúa, ¿no? Para nosotros era terrible, porque el responsable de la caída del gobierno de Alfonsín prácticamente había sido Cavallo cuando fue y dijo en Nueva York de que no le preste más plata al gobierno de Alfonsín, ¿no? Después el generador de ese 1-1 fue Cavallo, y tener que llamarlo nosotros, y era una cuestión muy difícil, ¿no? Bueno, yo lo que creo que no hubo, que hubo algún dirigente radical, lo pudo haber, fundamentalmente del sector de Leopoldo Moró y eso, ¿no? Que siempre estuvieron en contubernio con el PJ de Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero bueno, yo después sí te puedo decir
que hubo una intención de todo el radicalismo, una vez caído de la Rúa, de buscar una forma de consenso para preservar las instituciones, ¿no? Sí, Eso obviamente, sí pasó, obviamente. eso sí pasó. Pero bueno, ya estaba Pero ya estaba de la Rúa afuera, sí. Ya estaba de la Rúa. Mientras tanto se trató de sostener. Lo que pasa es que, ya te digo, la única, en el caso de Alfonsín, todo el mundo sabía que él lo que creía que había que hacer era hacer una devaluación y salir del 1-1, pero bueno, de la Rúa dijo, o sea, su postura era: yo prometí eso en campaña y no voy a hacer justamente lo contrario. No, bueno. Vos fíjate que es como vos decís, muere con la de él, y vos fíjate cómo era tan necesaria, tan necesario un volantazo en materia económica, que hoy por hoy quien hace un hallazgo y quien se destaca junto a Duhalde es un candidato hoy a presidente, que es Labaña. O sea, vos pensá lo fuerte que fue Labaña en su momento, para que hoy, con esa propaganda, pues no me vengan a decir que hoy la propaganda de Labaña vende y garpa por las canoplas esas que tiene puesta. Él garpa por lo que hizo en el post de la Rúa. Entonces vos fíjate qué importante que era dar un volantazo, un cambio de timón, como se dice, ¿no? Un cambio, sí, en materia económica. Seguro, pero lo que pasa, Fernando, que me parece a mí que se lo ha insultado, bastardeado, me parece que no es merecido. A mí me duele, mira que yo nunca fui, o sea, de la ruista, o sea, yo siempre estuve internamente ubicado dentro del alfonsinismo, pero me duele realmente, porque yo, soy sincero, fue un tipo sumamente honesto. Yo creo que fue el último presidente serio, o sea, que preparado técnicamente, un tipo muy preparado, ¿viste? Y pues, estaría a punto de decirlo que fue el último presidente honesto que hubo, ¿viste? Un tipo que no iba a tocar, pero nada, no iba a utilizar el Estado para beneficio propio, pero ni de casualidad, ¿me entendés? Lo que pasa es que, bueno, ahí hubo varias, digamos, cuestiones. Una fue que el gabinete no lo armó, desde mi punto de vista, lo suficientemente federal como para buscar, como fue el de Raúl en su momento, que estaba Ragneri de Río Negro, el otro de Chubut, el otro, ¿me entendés? O sea, no armó algo federal como para contener el partido. Primer punto, él armó un gabinete más cercano a la capital federal y algo de Córdoba. Sí, además, Fabio, déjame agregarte que ayer se habló mucho de la gente y de los ministros. Los pone muchos chachos, o sea, mucho de ese sector fuerte, digamos, ese gabinete también consensuado con el gobierno de coalición que era. Claro, es verdad eso. Y yo creo que, mira, el miedo, vamos a comparar un punto con la actualidad, ¿no? El miedo de Macri justamente a la coalición de gobierno fue ese, Macri le ha dicho: hagamos una coalición electoral, pero ni de casualidad una de gobierno, porque una de gobierno empezás a perder el control sobre los ministros, porque el ministro responde al sector de la coalición que está afuera, o sea, que no es del presidente. Entonces eso es todo un problema. Y vos fíjate que el tema de la Baneco fue Flamarique, el ministro de Trabajo, el acusado directamente. Después a mí me causa gracia, porque hay mucha, y hay cosas que me molestan, ¿no? He visto ayer, con motivo de su fallecimiento, memes o cosas muy desagradables, ¿no? Muy desagradables. Y yo, bueno, me he cansado de responder a esas cosas el día de ayer, porque yo digo, a ver, Diana Conti era secretaria de Derechos Humanos, Nelly Nadi estaba la que ahora también está en el kirchnerismo, Gustavo López estaba en el Confer, o sea, eran todos parte del gobierno de la Rúa, muchos de los que después fueron parte del gobierno kirchnerista, ¿no? Y que estaban burlándose, que estaban, no leí los memes. Sí, hubo mucha burla, burlas o decir, bueno, que se lo tenía merecido por lo que pasó el 19 y 20, ¿me entendés? El tipo salió absuelto de todo, Fernanda. Estuvieron 13 años, se la pasó dando vuelta por los juzgados, y que no me digan que tenía justicia afín porque había otro partido político, eran otros jueces, no eran ni siquiera de la parte no fueron ni siquiera esos jueces nombrados de la gestión de él.
se la pasó 13 años recorriendo los juzgados y salió absuelto. Yo no voy a dejar, para ser sincero, yo no voy a dejar de criticar algunas medidas del gobierno hoy por hoy con el tiempo desde la Rúa, ¿no? Como por ejemplo haberse mantenido en el 1 a 1. Yo soy de los que pensaba que tendría que haber devaluado y hubiese salvado el gobierno. Pero bueno, yo no hubiese llamado a Cavallo, yo qué sé, son esas cosas que pero bueno, pero la realidad es que yo lo respeto como radical, porque fue toda la vida radical, lo respeto como un hombre probo, un hombre honesto, un hombre de bien, ¿viste? Sí, y me parece a mí que ojalá que con el tiempo se le reconozca al menos esas cosas que sé que son reales, ¿no? Fabio, digo, algunos medios hablan de que De la Rúa fue el último presidente radical. Digo, hoy vos cómo ves al radicalismo y si crees realmente en esa postura que tienen algunos medios de que De la Rúa es el último presidente del radicalismo. No, fácticamente fue el último. Eso no, o sea, hasta el día de la fecha fue el último, o sea, radical que hubo en la presidencia. Sí. Ahora, ¿cómo veo el radicalismo actual? Yo creo que hay dos radicalismos. El radicalismo está muy arraigado, muy en las raíces de la República, ¿no? Vos donde vayas y todo el mundo te dice ya no quedan radicales, todo mentira. Vos vas al último pueblo de 200 habitantes, ¿me entendés? Y hay un radical. Mira, yo a partir de septiembre del año pasado me he dedicado a recorrer la provincia, ¿no? Sí. Y vos vas, yo que sé, vos sabés muy bien que la provincia de Buenos Aires tiene por ejemplo, tiene un pueblo, por cierto, de Roque Pérez, pero ahí tenés ahí cerca, a 20 kilómetros, que pertenece a Roque Pérez, de Salvador María, sí. Begrí, ¿me entendés? Vos vas a pueblito de 200 habitantes y encontrás un radical. Entonces, eso no lo vas a matar porque si no, es imposible. Está muy arraigado en la sociedad el radicalismo, aunque vos no lo creas. Se puede desaparecer, sí, con el tiempo, pero yo creo que hay dos radicalismos. Hay un radicalismo que hoy es el oficialismo partidario, sí, que yo lo comparo mucho al radicalismo del 82, al balvinismo del 82, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, si bien en Malvin rescato su figura, ya había fallecido en el 82, y había quedado en manos de unas personas que lo que querían era el partido chiquito para tener el control, ¿no? En el caso de Contín, en el caso del balvinismo, digamos, residual, o sea, ya no estaba. Y había un radicalismo que estaba creciendo, el del 83. O sea, ahí hay no un quiebre, pero hay como un renacer del radicalismo de la mano de Raúl Alfonsín. El tema que yo veo es que el radicalismo, el oficialismo actual es el radicalismo que se apaga, el radicalismo que va a desaparecer en un par de años. Pues donde hay jóvenes y donde hay viejos, pero las cosas que han hecho últimamente realmente son decepcionantes y no son de radical. O sea, yo planteo desde el punto de vista, yo digo, ¿quién puso al vicegobernador? Lo puso Vidal, bien, que no es radical. ¿Quién puso a los 3 candidatos a diputados que tienen radicalismo? Y Salvador lo manejó como una empresa, le pagó a su socio, que es Base, se congratuló de alguna manera con Marcos Peña, que había pedido con Banfi, y después el resto se lo repartió a la familia y puso al hijo, ¿viste? Entonces ese no es el radicalismo que yo quiero. Claro. Ahora, cuando salgo a caminar la provincia, el radicalismo no está muerto, hay radicales por todos lados, y lo que pasa es que esto va a terminar afectando al gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque hay muchos radicales que inclusive pero cambiemos, digamos, que estuvieron de acuerdo con la alianza, que no lo van a votar por el mal manejo de la conducción actual. Bueno, y el objetivo nuestro es poco a poco ir armando en la provincia para poder dar batalla en el 2021 específicamente, y presentarnos en las PASO, ¿no? Contra toda esta estructura ya vieja y que están más buscando el puestito claro, pero presentando propuestas políticas a la sociedad, ¿no? Exacto, exacto. Fabio, para cerrar, la última por mi parte, nos hablabas de charlas que tuviste en privado, acercamientos o dudas que vos tenías y que tuviste el placer, y no muchos lo han tenido, de como dirigente, como persona llegada en su momento a la gestión, poder hablar con él. ¿Qué te gustaría compartir, si es que podés compartir algo de eso que te haya dicho, de eso que te haya aclarado, que te quedó, digamos,
como quien dice, haciendo ruido y que por ahí quieras compartir hoy? Mira, lo que me quedó de eso y en general, ¿no? Es el dolor de ver a una persona de bien, una persona honesta, una persona de bien, no reconocida como realmente se lo merece. Ese es lo que más me dolió, digamos, del fallecimiento de ayer. Por ahí, si él hubiese tenido un poco más de tiempo, por sus características, no sé si lo hubiese hecho, pero me hubiese gustado de que salga y explique un poco más. Por lo menos los radicales lo íbamos a escuchar, eso, que no te quepa la menor duda, del primero al último lo hubiésemos escuchado, pero compartido no, como siempre, pero lo hubiésemos escuchado y con mucho respeto. Pero me da esa sensación fea, ¿no? Porque yo digo, no se condice esa burla berreta que hacen de él, ¿me entendés? Del tipo perdido, el tipo distraído, del tipo que no sabía ni dónde estaba parado. Es muy feo, porque no hay peor mote que el de una persona tonta, una persona... y yo creo que él no se lo merecía, un tipo que fue el mejor promedio de la UBA, el tipo que hizo unas leyes espectaculares, el tipo que fue jefe de gobierno, pero de los mejores, y no fue el mejor lejos. Que se lo juzgue por los últimos 20 días de un gobierno nacional es feo, ¿no? Y yo creo que él tenía ese sabor amargo de no haber estado por ahí a la altura de las circunstancias, ese sabor amargo de no haber tomado otras decisiones. En política, cuando vos tomas una decisión, nunca es no pensada. La de él era pensada, y si vos lo escuchabas, tenía un justificativo del por qué hizo lo que hizo. Pero bueno, yo creo que en definitiva el sabor amargo es ese, ¿no? No se merecía tanto, y bueno, y él, como yo te digo, quedó absuelto de todo, eso está bien, pero por ahí no se difundió como se tenía que haber difundido, de que él era un tipo honesto, no tocó un centavo, cosa que ya para este país, lamentablemente, porque tendría que ser lo normal, ¿no? Lamentablemente para este país es mucho. Gracias. Así que bueno, transmitir eso, porque después Girón, las 2 o 3 veces que he charlado vía chat, giró en parte fundamentalmente a lo que yo pensaba que no, en aquel momento que no se tenía que hacer el ajuste en las universidades. Giró que bueno, pero que él en ese momento él decía que sintió que no encontraba otro camino, ¿no? Y que no sentía el apoyo necesario como o que le acerquen propuestas para tomar otras medidas. Bueno, un poco hablaba de lo que vos me decías hace un rato, de la soledad del poder, ¿no? Ahora, bueno, ya he charlado de esas cosas, ¿no? De que hubo medidas, la convocatoria de Caballo, que fue para la militancia radical un golpe muy, muy duro. Él creía o pensaba que Caballo de alguna manera iba a poder desactivar esa bomba del tiempo que había construido, que era el 1 a 1, ¿no? Pero bueno, no deja de ser cuestiones subjetivas y puntos de vista, ¿no? Tal cual. Por eso yo trato, ante esta circunstancia, rescatar a la persona, una persona de bien, una persona honesta, una persona preocupada, aunque se decía que era un tipo más bien frío, una persona preocupada por las necesidades sociales, muy solidaria, preocupada por el otro, por cómo estaba el otro. Me gustaría que la gente tenga esa imagen, que era el verdadero de la Rúa, no era el que mostraban por la televisión. Muchísimas gracias, Fabio, un placer escucharte, te agradecemos el aporte y compartimos, o al menos yo en particular comparto algunas cuestiones así de tu sentir, así que bueno, te agradezco, te agradezco los minutos. Gracias a vos, Fernanda, por dejarme expresarme y siempre un gusto. Un gusto, bueno, gracias Fabio, te invitamos cuando quieras, al piso, nuevamente. Dale, a disposición, vos me decís si no hay ningún problema. Dale, un abrazo grande, gracias. Chao. Ahí estamos, Fabio Abraham, dirigente de la UCR, él estuvo gestionando y acompañando esta gestión de la alianza en su momento desde Lomas de Zamora, que no es menor. Lo que pasa es que no me quería extender con los minutos, pero digo, Lomas es